Bueno, y nos vamos acercando a una nueva feria del libro y de la cultura de Sierra de la Ventana. Ayer nos daba un anticipo general Fer, que participa de la organización, y en estos días que tenemos hacia ese fin de semana de 8, 9 y 10, vamos a escuchar algunos mensajes que nos han enviado y hacer algunas entrevistas. Esta que le anticipábamos tiene que ver con el libro Las Islas de la Bahía Blanca, los forjadores de su historia, de Silvana Cinti, que es profesora en geografía del Juan 23, que hizo un posgrado en educación en ambiente para el desarrollo sustentable e integra TELUS, la Asociación Conservacionista del Sur, y bueno, como tal ha participado en muchas charlas sobre educación ambiental en establecimientos educativos. Dice en el prólogo de este libro Ana Miravalles que no son islas perdidas en la inmensidad del océano, y sin embargo, a pesar de que en el mapa se las ve muy cerca, parecieran estar a una gran distancia. Ya desde el siglo XVI, sus nombres y sus coordenadas figuran en las cartas náuticas de la ría, y sin embargo todavía siguen siendo para la mayoría de nosotros terra incógnita. Forman parte de una de las zonas portuarias más transitadas del país y sin embargo están al margen de las rutas de navegación. Datos precisos de sus habitantes aparecen registrados en los archivos y sin embargo a las islas de la bahía se las sigue imaginando deshabitadas. La imagen más frecuente es su aridez salina y el mar que cambia su forma al ritmo de los flujos y reflujos de las mareas, volviendo sus contornos indefinidos como si hubieran sido, como si aún fueran, islas desiertas. Pero ni es tanta la distancia con respecto al continente, ni es ajena su geografía, ni son extraños sus habitantes. Tal vez no es solo el mar lo que se interpone como un desierto entre nosotros y ellas, sino también el silencio en el que estuvo sumida hasta ahora su historia. Silvana, bienvenida. Gracias por venirte. No, gracias a ustedes por la convocatoria. Bueno, tiene algunos años este libro, lo has presentado en distintas ocasiones. Sí, cumple los años ahora el 24 de noviembre. Bueno, vale decir que a su vez viene con unas imágenes muy lindas de la actualidad, de los últimos años, de lo que es el paisaje de las islas y por supuesto de la historia. Ahí había una referencia, pero ¿cuál es el dato más antiguo o la historia más antigua que has podido reconstruir en este trabajo? Bueno, ese impecable prólogo de Ana Miravalles, que la admiro profundamente porque hizo una exhaustiva lectura y es la segunda correctora porque todos los datos históricos los revisó ella. En 1520, el 13 de febrero de 1520, en el derrotero de viaje de la expedición de Magallanes ya hay una referencia porque la nave que transitó estas costas, la nave Victoria, tuvo muchas culadas, dice el texto en español, o sea, como que tocó fondo a los 39 grados 11 minutos. Y la referencia es que la isla Trinidad se llama así por la nave capitana de la expedición de Magallanes, que eran 5 y acá llegó a esas costas la nave Victoria. Así que la primera referencia es esa. Y respecto a las imágenes, sí, muchos son archivos personales de la gente que vivió en las islas justamente. Sí, desde el primer censo ya había 3 personas. En 1869 y 1895, 47. Así que evidentemente tenían una actividad muy importante. ¿Y qué es lo que hacían esas personas en las islas? Mayormente actividad ganadera y después agrícola ganadera. Sí, claro. Con el correr de los años fueron... como todo, se expandió la llanura pampeana para todos lados. Claro, y ahí también. Sí. Estamos, bueno, el estuario, ahí estamos hablando de 3 partidos distintos, ¿no? Después con el correr de los años, ¿no? Se va configurando lo que es actualmente. Coronel Rosales, que es a partir del 45, Bahía Blanca y Villarino. Pero antes de toda esa constitución van pasando otras cosas, ¿no? De hecho, vos mencionabas ahí... Sí, de hecho, catastralmente las islas pertenecen a Villarino. Claro. Sí. Hay una etapa también donde se van configurando distintos organismos, ¿no? Que van teniendo cierto poder o controlando la actividad. Correcto. Cuando se inicia el área protegida, en el 7 de abril del año 1998, que estábamos reunidos ahí en TELUS, y la licenciada Victoria Mazzola, que es el motor de esto, porque
hay vida, hay esto, hay que presentarla, mucha energía para trabajar en el área y justamente de esta tierra incógnita. Y en ese momento, muy loco, dependíamos del Ministerio de Asuntos Agrarios. Ajá. Después hubo otro organismo, después OPDS, Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable, y actualmente Ministerio de Ambiente. Volviendo hacia atrás, bueno, lo tenemos a Darwin también por Sí, la zona, ¿no? En 1832, sí. Y ahí demostrando también cierto interés por parte de Inglaterra en conocer esta zona. Y no era casual de que estuviera en todas estas costas hasta el sur del país, ¿no? Sí, Charles Darwin. ¿Y qué advertía o dónde ponía el foco? ¿Qué le llamaba la atención? ¿Qué registros dejó? Y los registros que hay es de la teoría de las especies, pero seguramente habría otros intereses enmarcados. De hecho, bueno, viene de la mano de la historia de la presencia a través del ferrocarril y demás, que también tenemos nuevamente aquella presencia inglesa. En cuanto a esa jurisdicción, pues esa actividad ganadera, ¿y ahí quién regulaba, digamos, o quién accedía a las islas, a este tipo de proyectos, emprendimientos? Se presentaban los proyectos en economía, en La Plata, en la sección de tierras, y tenían que presentar un proyecto de un capital de 15.000 pesos en ese momento para realizar una actividad económica. Y ahí, bueno, hubo control, había canon que se pagaba. Los últimos ya no pagaban canon, creo. No. Hasta el 80 y algo estoy segurísima que pagaron. Después no tengo registros. Y algunas islas se alquilaban con las embarcaciones. Claro. Por ejemplo, la isla Bermejo se alquilaba con la embarcación Patagonia. Ajá. La isla Good con el San Juan Bautista. Y hacían transporte de hacienda. Eran embarcaciones interesantes. La San Juan Bautista tenía 18 de eslora y 6 de manga. Sí, eslora es el largo, la manga es el ancho. Sí. Y ahí, bueno, algunos se han vinculado, por ejemplo, recordaba aquí la historia de esta familia que después se termina instalando, sí, porque es parte de la previa a la fundación de Punta Alta, el proyecto vinculado a la pesca, ¿no? Es la Vascongada, exactamente. De Torrontegui, sí. No, los Torrontegui. Pero él estuvo en Arroyo Pareja. En la zona de Arroyo Pareja, que ahí también. Eso ahora está haciendo paisaje protegido, claro, que es otra categorización, pero no en la isla. Yo incluí todo lo que es la costa de Coronel Rosales, porque tiene historias como Seguro. Villa del Mar, que era Bahía Blanca y quiso ser nuestro balneario, Arroyo Pareja, que podía haber sido ahí Bahía Blanca. O sea, hay todos un hilo conductor de interés en toda nuestra costa por la geoforma que presenta. Exactamente. Así ¿Y qué llegó a ser? Ya nos vamos a ir acercando a las islas, pero, por ejemplo, cuando decís Arroyo Pareja, había una intención de un balneario que se fue desarrollando, eso después se va transformando, ¿no? Porque Parejas estuvo de 1824 a 1828, hubo muchos intentos de los puestos de avanzada laborigen. Y bueno, Arroyo Pareja fue un accidente de don Pareja, pobre, y después siguieron en el gobierno de Martín Rodríguez, creo que era, y siguieron por tierra y por agua buscando un lugar óptimo para instalación de puertos, que haya agua, leña, etcétera, y finalmente se instala la Fortaleza Protectora Argentina en Bahía Blanca, con el Puerto de la Esperanza. Re loco, era un lodazal, pero un visionario, estomba su oportunidad. Luego, cuando ya se empieza a desarrollar también cierta actividad, en el caso, o antes de meternos a la actividad, si querés, ¿vos cómo le describirías el paisaje, lo que hace, digamos, a esa imagen que tal vez tenga que ver con esto que decía Ana ahí, de unas islas desiertas, áridas, que después, bueno, viéndolo aquí o acercándonos también, es un panorama completamente distinto, ¿no? Y a lo largo de muchos años todo el ambiente costero marino me atrapó, pero siempre cuando comparto con el público, así con charlas que doy en colegios y eso, para mí paisaje, que como geógrafa es lo que vemos,
lo que percibimos, tiene dos connotaciones. A ver. La objetiva, que es lo real del paisaje, que es el inicio de las cadenas alimentarias, para turismo, para economía, para dispersión, ocio, contemplación, etcétera. Y lo subjetivo, que es lo que cada uno por ahí, si vos no te gusta el sol, los mosquitos, la arena, los yuyos, claro, esto es una porquería. Pero a mí me atrapa porque lo pongo en valor, lo que hay que sensibilizar, ¿no? Por ahí con la licenciada Mazzola siempre decimos que se trabaja para, con y en el ambiente, para sensibilizar, hacer conocer eso. Inmediatamente actúa la parte cognitiva y empezás a valorar. Claro. Entonces, bueno, es todo un proceso. Pienso en el barro, digamos, básicamente, claro, cuando me decís eso. te y el enterrás y impacto hace que puede tener, viste, porque te pero, succiona. Claro, pero vos conocer sabés todo que lo que pasa ahí, ¿no? Claro, tenés la gaviota cangrejera, que es una especie emblemática de la ciudad, que está la mayor nidificación en una isla que se declara reserva por ley en el 22, o sea, es muy reciente, octubre del 22, si bien por decreto es del 2011, y la mayor alimentación es de los cangrejos. Y estamos tapando todos los cangrejales porque peyorativamente nos sirven. Y eso es fuerte, porque no hay un conocimiento. Claro. Entonces, y sin la naturaleza vamos mal rumbeados, porque todo viene de ahí. No digo que venga del lodazal, del barro, pero todo viene de la naturaleza. Estamos dándole con todo. Bueno, y después tenés, por ejemplo, obviamente aves, pero hay algunas otras especies, el caso de guanacos y demás, que han tenido distinta presencia a lo largo de la historia y, bueno, han sufrido también, supongo, en algunos momentos o la caza o alguna otra actividad que modificó eso, ¿no? La verdad que en el aspecto de la biodiversidad, tanto natural como cultural, es increíble que están acá y todo lo que poseen. Los guanacos, hay registros en la década del 70 de tropillas muy, muy importantes. Ahora se los ven, no, más que todo las huellas. Uno ve cuando salen corriendo, quedan marcados y deben tomar agua salada, porque la bermejo, por ejemplo, no tiene agua dulce. Después está el delfín franciscana, que en el 2017 se declara monumento provincial. Las aves migratorias, que en el 2016, gracias a un tenaz trabajo de, entre otros, pero de Bahía, Martín Sotelo, que es el guardaparque, y Pablo Petracci, que es un colaborador del área, investigador, y a raíz de eso pertenecemos a la red hemisférica de reservas de aves playeras, que es a nivel mundial, estamos octavos en el mundo. Bueno, los ferones que los traen los inmigrantes, porque es el delfín pico de botella y viene de la isla de Ponza, que les decían ferones, y acá culturalmente adoptamos esa toponimia, les decimos ferones a estos delfines que son hermosos, y vemos las crías con las madres. O sea, la biodiversidad es increíble. Te nombré así algunos seguro. Al azar. En esto de los exóticos también, ¿cómo es la historia de los conejos? Los conejos, hay un relato que los habían llevado a una de las islas y los habían puesto en un cajoncito y se reprodujeron así a mansalva. Perdón. Y ahora no, hace rato que no navego, pues me están llevando poco y es caro. Pero en una de las islas, la última vez que fui, 2019, 17, por ahí esos años, pero era increíble la cantidad de conejos que había, son conejos silvestres. Los han cazado y han comido, son riquísimos porque andan ahí en la naturaleza, pero no los invito a que los casen. No, pero en relación a la historia, ahora lo no que sé. vos contás en algún momento era que era parte de una estrategia. Sí, no sé pareciera que fue una estrategia, porque hay otros relatos, pero no tengo documentación certera, entonces como que los sembraban por si en casos de naufragios, como nuestra costa era muy común por los bancos y eso, y no se sabe si por los seguros. Hay también muchas versiones que no se pueden documentar a esta altura, porque datan de 1830. Que los sembraban por caso de naufragio tener alimento, sí. Eso es más antiguo claro, que tengo. Y que más tengo allá de 1940. De la documentación, ¿con quiénes o con qué fuentes has podido contar para reconstruir muchas de estas historias? Diarios, el diario de D'Orbigny, el diario de Darwin,
en cuanto a bibliografía, archivos periodísticos y después entrevistas de gente muy mayor. Claro, pero ¿llegaste, digamos, a quienes vivieron allí o Sí, descendientes? sí, no, casi todos los que vivieron. Sí, yo entrevisté a la señora Jorgensen, a Carmen Jorgensen de Sánchez, a Enrique Avellaneda, que vivió en la década del 40. Te estoy hablando de personas todas arriba de 80 años, que con algunas pude triangular y otras los iba a visitar, a tomar mate 3, 4 veces. Y me decían lo mismo, era que no había error, que no estaban fuera de sus cabales. Y he generado unos vínculos hermosos con gente muy leal, muy derecha y muy amante de esto, que no se lo podían contar a nadie, porque la realidad es que cuando vos contás, vivía en una isla en 1940, sin celular, sin radio, sin navegación, en medio de la nada, está pirucho el abuelo. Entonces se emocionaban mucho cuando se los entrevistaba, porque realmente sentían que alguien les valoraba esas realidades. ¿Y cómo llegaban a las islas? Inicialmente porque los contrataban, entonces los llevaba. Como un laburo más. Un trabajo, claro. Y los proveía de víveres mayormente en la década del 70, estoy hablando antes, los patrones, los que los contrataban. En la década del 70 hablan de las lanchas blancas, que era la prefectura que a través de los patrones mandaban víveres, pero pertenecía a la base. En la década del 70, muy significativo y real, que es así. Una de las historias en la isla Trinidad es que se había roto la embarcación, se quedaron sin víveres, estaban con una bebé de 15 días y bueno, alimentándose a pescado hervido o zapallo hervido con ñaco, porque un peón era chileno y estaba provisto de la harina tradicional de ellos. Algunos frutales contenían brevas de higos y no mucho más, hasta que se quedaron sin fósforos, sin nada. Creo que con los últimos fósforos prendieron fuego a la isla. Y ahí, bueno, sobrevuelos de la base vieron que la gente pidiendo auxilio los fueron a buscar y estuvieron internados en el hospital de la base. Sí. Así que hay historias muy fuertes. Y ahí se desarrollaba, digamos, toda la actividad familiar, digamos, más allá de lo que es el trabajo específicamente. Todo. Bueno, el censo muestra, ¿no? Desde el origen también de familias con sus familias niñas. Con niños. ¿Y cómo resolvían otras necesidades, no sé, educación y demás? Eso es maravilloso. ¿Qué te contaban? Las mamás, con el manual del alumno bonaerense histórico, que vos sos muy joven, les daban clase a los chicos más pequeños, a los que estaban en edad escolar. Y lo cómico era que cuando venían y hacían la prueba de evaluación para insertarse en el año por la edad, sabían más que los que estaban en clase. Pero sí, ahí en la hora de la siesta o antes que sea, porque no había luz, o sea que tenían que hacerlo con luz natural. Era todo así muy significativo, como dice Ana, ¿no? Que no se imagina nadie que hubo tanta vida. Es como la vida en el campo, pero en un exacto, contexto en el muy medio particular. del agua, tal cual. La vida de campo. Hay una persona que vivió en la Trinidad y dice, por ahí no me daba cuenta, la Trinidad tiene mucha superficie y estaba en el medio del campo. No me daba cuenta que, es más, la gente... Es la más grande, la Trinidad. La más grande, la gente que cuando había hacienda ponían banderas de colores para los puntos cardinales porque se desorientaban para recorrerla. Viste que se recorre para ver los cuadros y dónde están los animales. Cuántos se quedaron empantanados en el mar, si había ovejas, porque tenían esas bajas. Y en las otras, bueno, tenés la Trinidad, Bermejo, Wood, Ariadna. Contanos alguna de historia de alguna de estas familias o de estos trabajadores que has podido entrevistar. Y la Bermejo tiene mucha historia. Bueno, inicialmente en 1935... el gerente de la empresa Bungeborg, con 4 socios más, como emprendimiento privado, tenían parideras de cerdos, o sea, cerdos que tenían para criar. Que es parte de la infraestructura que hoy, por lo menos, bueno, ahí vos mostrás alguna foto, ¿no? Sí. Yo actualmente hablo que todos estos ruinas, estos vestigios materiales, transmiten un patrimonio inmaterial muy rico, porque... ahora ya no se evidencia el nivel que tuvo. En la isla Bermejo se han inclusive hasta
no solo amigos de lo ajeno, el tiempo, porque ahí todo es salino y todo lo que es hierro se deteriora, sino que hay cosas que tuvieron que tirar abajo por riesgo, porque suelen ir pescadores y eso que debiera ser con más control, pero bueno, Claro. es lo que pasa. Allí, bueno, estuvieron este emprendimiento que con esta embarcación que te decía Patagonia llevaban agua dulce y granza del cereal para alimentar los cerdos. Ajá. Y en la década del 40, bueno, además había puesteros que tenían cerdos ahí, que tenían nombres de totalitarismo, ¿no? 41. Ah, me Se contaba llamaban Hitler, Stanley, Mussolini. Hitler, Sí. Mussolini, le ponían nombres a los chanchos. Y más adelante, en la década del 40, una empresa norteamericana, la Washington, descubre una vitamina en el hígado del cazón. Ah, ese fue un negoción, ¿no? Que hicieron Un algunos. negocionazo. Era como la fiebre del hígado. Como la fiebre del oro, fue más o menos pobre. Claro, la fiebre del hígado. Instaló frigoríficos desde Mar del Plata hasta Rawson, y con tambores parafinados de 200 litros. Y allí la pesca, que había venido, estaba la pesca artesanal, los pescadores con su santo, con todo lo que traían, se dedicaron a la pesca del cazón, y mayormente en nuestra costa y en San Blas. Era con espineles. Espineles son como sogas que tienen unos ganchos importantes y sacaban de a 6 y pilas de cazones. Y en la Bermejo había un galpón muy importante que debería tener 15 por 25 metros, una cosa así, que tenía una línea de coubil. Entonces con las zorritas llegaban, cargaban los cazones de la lancha, iban hacia el interior, los desvisceraban, los desangraban, sacaban los cazones, y como compramos el bacalao en Semana Santa, Sí. así conservaban con sal. El galpón se abría de ambos lados, colgaban la carne y después la salaban y la vendían a provincias como Córdoba, provincias mediterráneas que no tenían acceso a la pesca. Eso fue. Y el hígado en particular, ¿qué era Lo lo que pasa, tenía? Era como una vitamina A y cuestión. B que utilizaban para los aviadores de la Segunda Guerra Mundial. Ajá, Y eso lo pasaba a buscar claro. Claro, pero vos mencionabas algún número ahí de la estimación, ¿no? De lo que cobraba un Sí, un pescador obrero por ahí, 100 durante. pesos eran 20.000. Ah, claro. Era Ajá. abismal la diferencia, sí, Y en sí. cuanto a la especie, digamos, eso multiplicó la La pesca. especie casi Por se eso. extingue. Claro. Sí, sí, sí. Sí, el cazón es un tiburoncito de 1 metro. Bueno, eso era en la Bermejo. En la Bermejo, que se extiende hasta que se descubre una vitamina sintética. Y se acabó el Y negocio. se acabó el negocio de ellos, pero acá siguió haciéndose. Ajá. De hecho, en la Arianda, las 2 islas industriales, siguió, inclusive que la arrendó a la década del 70, González Blanco, tuvieron hasta una firma cooperativa agrícola, ganadera, industrial, pesquera y comercial de la isla Arianda. Tal el carné que tenían para comercializarla y todo. Allí tuvieron hasta compraron un avión, una radio banda agraria, y evidentemente no es redituable porque toda la gente de la isla se fue hecho o debiendo. Sí, es difícil. A la Wood, ¿por qué le decían la isla del gringo? Porque el primer habitante, si bien estuvieron en todas las islas, los Goodward, en la isla Trinidad tiene otro prestigio, inclusive están casados con los Martí, o sea, hay toda una historia muy interesante. Pero en la Monte, que le dicen Monte por la mala traducción de Wood, Keith Woodward tenía, según datos de personas que vivieron posteriormente en la isla, la señora Fernández Ruiz, me dice en una entrevista que le dice: ay, sí, teníamos el cuaderno con los rindes, todo escrito en inglés, pero se humedeció con el tiempo y lo tiré. Ajá. Ay, yo lloraba, digo yo, ay, un documento para que pueda escribirlo, eso no está. Claro. Y también, triangulación no, como 20 personas, y había elementos para justificarlo,
parece que este señor contrataba personas que no tenían familia, luego las mataba y las enterraba en la isla. Había 5 cráneos que estaban de adorno en arriba de uno de los muebles, pero han ido desapareciendo con el tiempo. No me quedó ninguno. Pero mucha gente da testimonios de eso. Sí. Bueno, mira qué historias podés encontrar en las islas de la Bahía Blanca, los forjadores de su historia. Bueno, esto hoy es una reserva, por supuesto. ¿Queda alguna presencia o alguna actividad en alguna de estas islas? Es una reserva provincial. La isla Trinidad y La Monte siguió habiendo actividad ganadera muchos años porque se declara área protegida en el 98, hasta el 2004 tuvo arrendamiento la persona que arrendaba en ese momento, hasta el 2005 la de la isla Good, pero en la isla Good todavía hay hacienda, si bien han tenido ya varias actas a nivel judicial, a nivel guardaparque, etcétera, pero aún hay hacienda. Sí, preocupantemente no se ha ido. No la han sacado, no es que no se van a ir. Claro. Y bueno, y tiene el control del guardaparque. Y en el marco de la reserva y tomando esto también de la dificultad muchas veces para que esto se conozca y por ende también se valorice de esa manera, ¿qué posibilidades da ese contexto, no sé, para visita, para algún otro tipo de actividad, siempre que respete, ¿no?, tanto la reproducción de las especies o la propia vida misma del estuario, ¿no? En un contexto industrial, además, que tiene su propia... Es ecoturismo. De hecho, la licenciada Mazzola ha coordinado algunas salidas y hay que hacerlo con la supervisión de un guardaparque. Se han hecho algunas convocatorias. Y sería interesante porque creo que muchísima gente de Bahía iría. Lo que sucede es que no es económico. Claro. Navegar. Si va una familia es costoso. Para ir uno es maravilloso porque realmente... mirar desde el mar a nuestra ciudad, con esa costa portuaria e industrial que es importantísima, porque es el puerto más importante de la Argentina, pero por ahí a mí me gustaría más controles. No, en ningún momento digo ni que se vaya la industria ni nada de eso, pero sí que existan controles de primer mundo. Y hacer ecoturismo, y en la década del 2000, 2010, hemos hecho con Guillermo Indio Fidalgo, Victoria Mazzola y otros colaboradores salidas educativas, porque la Isla Bermejo fuimos con el Instituto Avanza, a la Trinidad también, con profesores de biología y de sociales, con unos trabajos muy enriquecedores. Y bueno, y es esperable que se pueda realizar en algún momento. A la Trinidad, que es la más alejada, ¿cuánto de navegación tenés, por ejemplo? No, la más lejos es la Ariadna. Ariadna, perdón. La Ariadna. ¿Cuánto más o menos? Creo que 4 horas. 4 horas, Depende de la embarcación que vaya. Yo fui con el que me llevaba, con embarcaciones pesqueras, claro. Depende con qué embarcación vayas. Bueno, hablando de embarcaciones pesqueras, por supuesto que está todo el relato también aquí, cómo aquellos inmigrantes fueron introduciendo, ¿no?, esa actividad, cómo se han organizado también, y bueno, lo que es hoy en la actualidad sumamente transformada por esto mismo que estamos conversando, ¿no? Cómo se ha ido perdiendo también esa tradición, ese oficio de tantas generaciones, Tristemente, ¿no? Sí. En lo personal hay distintas miradas de esto. Valoro la pesca artesanal porque, por ejemplo, la familia Russo, Enrique Russo, Pascual Russo, etcétera, es un linaje, puse yo, creo, linaje marino, porque todas las generaciones trabajaron en la pesca artesanal. De hecho, la hija de bisnieta de uno tenía una pescadería, que bueno, ahora ya no está más, pero realmente es anterior, precede al área protegida, por eso considero que hay que respetarla, siempre que sea artesanal, que no sea de arrastre, claro, que no agreda al recurso, que sea sustentable, como su nombre lo dice.
Silvana, vas a estar el 10, Domingo el 10 a las domingo, 15 horas. a las 3 de la tarde, allí en los galpones del ferrocarril de Sierra de la Ventana, en la Feria del Libro y la Cultura, presentando las islas de la Bahía Blanca, los forjadores de su historia. Gracias por la visita. Primero antes de irme, si me permitís, Sí, claro. quiero agradecer en la persona de Sofía Trócoli, al colectivo cultural de la feria, que sé que están trabajando tenazmente. En esto, bueno, ya todos los que me han dado la posibilidad de llegar, que nunca, yo no soy escritora, yo soy profesora de alma coloquial, pero bueno, esto me parecía que tenía que estar porque, bueno, soy grande y que en algún momento quede escrito todo lo que acá pasó y sigo trabajando. Ahora tengo más información, pero no voy a hacer una segunda edición. ¿Y dónde? La presentación del libro. Sí, la voy a decir. Sí, Ahí. todo lo que se ha agregado se dice, sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por esta posibilidad. Ya seguimos.